Usan imágenes de nuestros santos, encienden velas ante altares que parecen católicos, pero lo que invocan no tiene nada que ver con nuestro Dios. ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero absolutamente crucial para nuestra fe. Vamos a hablar de una de las confusiones espirituales más extendidas y peligrosas de nuestro tiempo. Vamos a hablar de la santería y de por qué, a pesar de las apariencias, no solo no es católica, sino que es fundamentalmente incompatible con la fe en Jesucristo. Mi intención no es atacar a las personas que por diversas razones se han visto atraídas a estas prácticas. Mi intención es la de un pastor, la de un padre que ve a sus hijos caminando cerca de un precipicio sin darse cuenta. La confusión es comprensible. Ves una imagen de Santa Bárbara, de San Lázaro, de la Virgen de la Caridad y piensas, esto es familiar, esto es pues parte de mi cultura. Pero hoy vamos a quitar el velo. Vamos a entender de dónde viene esta mezcla, por qué existe, y lo más importante, vamos a iluminar con la luz del Evangelio las diferencias abismales y no negociables que existen entre ambas. Porque en la vida espiritual las confusiones no son inofensivas, tienen consecuencias eternas. Quédense conmigo, porque hoy vamos a aprender a distinguir la voz del buen pastor de las voces de los extraños. Para entender por qué existe esta confusión, tenemos que viajar en el tiempo, a uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, el comercio de esclavos. Durante siglos, millones de hombres y mujeres fueron arrancados de sus hogares en África Occidental, de lugares como la actual Nigeria y Benín, y traídos a la fuerza a las Américas, especialmente a las islas del Caribe como Cuba. Estas personas pertenecían a la tribu Yoruba y traían consigo su propia religión, una religión ancestral, compleja, con un panteón de dioses y espíritus a los que llamaban orishas. Al llegar a América, sus amos católicos les prohibieron practicar su religión. Fueron bautizados a la fuerza, a menudo sin una catequesis adecuada, y se les impuso la religión católica. Pero un pueblo no abandona su alma tan fácilmente. En un acto de increíble resistencia cultural y supervivencia espiritual, los Yoruba no abandonaron a sus orishas. Los escondieron. ¿Y cuál fue el escondite perfecto? Detrás de las estatuas y las historias de los santos católicos que sus amos les obligaban a venerar. Esto se llama sincretismo. Es una fusión, una mezcla, pero en este caso no fue una mezcla para crear algo nuevo y unificado. Fue un disfraz, una máscara. Cada orisha, con sus atributos y sus historias, fue asociado con un santo católico que tuviera características similares. Déjenme darles algunos ejemplos para que quede absolutamente claro. A Changó, el orisha del trueno, el fuego, la fuerza y la virilidad, lo escondieron detrás de la imagen de Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque la iconografía de Santa Bárbara a menudo la muestra con una torre que fue partida por un rayo. A Ochun, la orisha de los ríos, del amor, la dulzura y la sensualidad, la identificaron con Nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. ¿Por qué? Porque la historia de la Virgen de la Caridad cuenta que su imagen fue encontrada flotando en el agua. A Babalú Ayé, el orisha de las enfermedades, las plagas y la curación, lo ocultaron detrás de la figura de San Lázaro, el pobre leproso de la parábola de Jesús, y así con decenas de otros. A Ogún, dios del hierro y la guerra, con San Pedro por las llaves de hierro, a Yemayá, diosa del mar, con la Virgen de Regla. Lo que vemos aquí es un fenómeno histórico fascinante, nacido del dolor y la opresión. Pero lo que era una estrategia de supervivencia hace siglos, hoy se ha convertido en una religión propia que presenta una profunda crisis de fe para los católicos. Y aquí llegamos al problema central, al corazón del asunto. La pregunta que todo católico debe hacerse es esta. Cuando ves una vela encendida ante una imagen de Santa Bárbara en un altar de santería, ¿a quién se le está rezando? Se le está pidiendo la intercesión a una valiente mártir cristiana que murió por no negar a Cristo. ¿O se está utilizando su imagen como un portal, como una máscara, para rendirle culto y pedirle favores a Changó, una deidad precristiana? La respuesta dentro de la santería es clara, se le rinde culto a Changó. Y aquí, amigos míos, es donde la fe católica y la santería chocan de frente con el mandamiento más importante, el primero de todos, el que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No hay forma de evitarlo, no se puede negociar. El primer mandamiento es el fundamento de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Cualquier práctica que rinda culto, que adore, que pida favores o que ofrezca sacrificios a otra entidad espiritual que no sea el Dios Trino, es una violación directa de este mandamiento. Es el pecado de la idolatría. Ahora exploremos más a fondo estas diferencias irreconciliables. No son pequeñas, no son superficiales, afectan a la esencia misma de lo que creemos. Primera diferencia, el concepto de Dios. Los católicos creemos en un solo Dios, un Dios que es personal, que nos ama, que se involucra en la historia y que se reveló plenamente en su Hijo, Jesucristo. Él es el centro de todo. En la santería existe un Dios creador, llamado Olodumare, pero es una figura lejana, remota, que no se involucra directamente con los humanos. El poder y la interacción diaria se dan a través de los orishas. Y los orishas no son ángeles ni santos, son dioses con D minúscula. Son descritos con personalidades muy humanas, son seos vanidosos, a veces caprichosos, lujuriosos. Necesitan ser alimentados, honrados y apaciguados para que actúen a favor de los humanos. Esto, hermanos, es un panteón de dioses, es politeísmo, por más que se intente disfrazar. Segunda diferencia, santos que interceden versus dioses que se adoran. Es la confusión más común. Un católico nunca adora a un santo. La adoración se reserva solo para Dios. A los santos, que son seres humanos como nosotros, que ya están en el cielo, los veneramos, los honramos como héroes de la fe y les pedimos su intercesión. Es decir, les pedimos que recen con nosotros y por nosotros ante el único trono de Dios. Un santo no tiene poder por sí mismo, su poder es su cercanía a Cristo. En la santería, a los orishas no se les pide que intercedan. Se les rinde culto a ellos, se les adora a ellos. Se cree que tienen poder inherente sobre dominios específicos de la vida, el dinero, el amor, la salud. Se les hacen ofrendas y sacrificios para obtener su favor. La diferencia entre pedirle a un amigo en el cielo que rece por ti y adorar a una deidad es la diferencia entre el catolicismo y el paganismo. Tercera diferencia, el sacrificio. Para los católicos, solo ha habido un sacrificio perfecto y definitivo que quita el pecado del mundo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese único sacrificio se hace presente en cada misa de una manera incruenta. Es el sacrificio de Dios mismo por amor a nosotros. En la santería, la práctica del sacrificio de animales, llamado Evo, es central. Se sacrifican pollos, palomas, chivos y otros animales. ¿Para qué? Para alimentar a los orishas, para darles energía, para apaciguarlos cuando están enojados, o como parte de un pacto para obtener algo a cambio. Teológicamente, esto es un retroceso de 2000 años. Cristo ya hizo el sacrificio final. Volver a los sacrificios de sangre es, en esencia, decir que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente. Cuarta diferencia, la salvación, la adivinación. El objetivo final de la vida católica es la salvación, la unión eterna con Dios en el cielo, que se alcanza por la gracia a través de la fe en Jesucristo y la vida sacramental. El enfoque de la santería es a menudo mucho más terrenal, gira en torno a la adivinación y la resolución de problemas en esta vida. A través de sistemas como la lectura de caracoles o el tablero de Ifá, un sacerdote, santero o babalawo intenta adivinar el futuro. Saber qué orisha está afectando a la persona y qué rituales o sacrificios se deben hacer para solucionar problemas de dinero, amor, salud o enemigos. Esto es contrario a la fe cristiana, que nos llama a abandonar la adivinación y a poner nuestra confianza no en el azar o en la manipulación de fuerzas espirituales, sino en la divina providencia de un Padre que nos ama y sabe lo que necesitamos. Y esto nos lleva al clímax, al momento de la decisión personal. A ti que me estás escuchando, quizás por cultura, por familia, por curiosidad, has estado cerca de este mundo. Quizás tienes una estatuilla de un santo que alguien te dijo que también era un orisha. Quizás has participado en una limpia o te han leído el futuro. Ahora que ves la diferencia abismal entre la fe católica y estas prácticas, la pregunta es inevitable, y te la hago con todo el amor de un pastor. ¿A quién le sirves? Cuando enciendes esa vela, ¿a quién le rezas? Cuando pides ayuda en la enfermedad, acudes al Sagrado Corazón de Jesús, el médico divino, y a la intercesión de sus santos. ¿O estás tratando de hacer un pacto con una fuerza espiritual que no es el Espíritu Santo, esperando un resultado terrenal? No se puede ser católico y santero, es imposible. Es como intentar mezclar el agua y el aceite. Es intentar caminar por dos caminos que van en direcciones opuestas. Servir a Cristo es aceptar su señorío total y exclusivo.
Intentar servir a Cristo y a los orishas es romper el primer mandamiento. Es un acto de infidelidad espiritual. Es abrirle la puerta de tu alma a espíritus y a poderes que no conoces y que no vienen de Dios. Y esa es una puerta muy peligrosa de abrir. En conclusión, hemos recorrido un camino largo y a veces difícil. Vimos cómo el dolor de la esclavitud dio origen a un sincretismo de supervivencia. Hemos desmantelado ese sincretismo y hemos visto las diferencias irreconciliables en la doctrina más fundamental. ¿Quién es Dios? ¿A quién adoramos? ¿Qué es el sacrificio? ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? La intención, repito, no es juzgar, es clarificar. Y la claridad nos lleva a una conclusión inevitable. La fe católica es completa, es hermosa, es suficiente. No necesitamos amuletos, no necesitamos adivinación, no necesitamos otros dioses ni otros sacrificios. Lo tenemos todo en la Iglesia Católica, tenemos a un Dios que es nuestro Padre, tenemos a Jesucristo, el único Salvador realmente presente en la Eucaristía, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos a la Virgen María como nuestra Madre perfecta, tenemos a los santos como nuestra familia y nuestros amigos en el cielo, tenemos los sacramentos que nos dan la gracia y el perdón, tenemos 2000 años de tradición, sabiduría y santidad. No busques en las cisternas rotas de la confusión lo que solo puedes encontrar en la fuente de agua viva, que es Cristo y su Iglesia. Si estás involucrado en estas prácticas, te invito con todo mi corazón a que te alejes, a que vayas al sacramento de la confesión, renuncies a todo pacto o práctica que no sea de Dios y vuelvas a casa. Vuelve a la seguridad, a la verdad y a la belleza de tu fe católica. Si este video te ha ayudado a entender esta importante diferencia, y quieres saber cómo la Iglesia nos protege del mal, no te pierdas el video que aparece en pantalla sobre el poder de los sacramentales y la oración de protección.